Hola, muy buenas tardes. Acá estamos dando inicio a un nuevo especial de La Brújula del Sur, este programa de Mujeres con Voz, hecho por mujeres, pero no solo para mujeres, sino para todos, porque hay temas que tocamos las mujeres que nos incumbe absolutamente a todos. Nos acompaña como siempre en la operación técnica doña Mercedes Campoamor. ¿Cómo le va, Mercedes? Muy bien, buenas tardes. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Desde ayer que no nos vemos. Recuerden que este especial de Mujeres con Voz sale siempre los primeros martes de cada mes y vamos rotando con mujeres que tienen mucho que decirnos y de las cuales tenemos que aprender. Y en esta segunda parte del año, como ya saben, a partir del mes pasado, estamos invitando a nuestras columnistas que media hora por mes a veces no alcanza para poder aprender más. Y hoy le tocó el turno a nuestra queridísima licenciada, y sabemos que la licenciatura trajo cosas raras, en psicología, Silvia Andrés. ¿Cómo le va, Silvia? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, María, Mercedes, Eduardo? Bien, es cierto, no pasó mucho tiempo porque en realidad ayer, lunes, fue el día de la columna. Exactamente. Acostumbrada. Y está bueno comenzar con esto porque la diferencia hoy, para mí como para los oyentes, como para vos, María, para Mercedes, para Eduardo, es que esta vez no es azaroso los temas como solemos hacer con María y jugamos con esto cada lunes de cada mes, sino justamente ahí está la diferencia, ¿no? Somos los mismos de ayer, pero no somos los mismos, porque en realidad el programa de hoy tiene que ver con esto que decías en un momento, qué hay para poder decir, ¿no? Qué hay para poder compartir, con lo cual eso ya nos coloca en otro lugar. Cuando lo propusiste al tema, ya tenía el título de lo que iba a hablar. Entonces digo, a ver, recordaba a Freud y recordaba a Lacan también, cuando decían que uno de los espacios los tiene que poder hacer propios y poder dar lugar a ahí donde algo interese o ser escuchado del psicoanálisis. Agradecer esos espacios y hacerlos propios en ese momento, con lo cual yo empiezo con esto, con el final, ¿no? Las gracias, porque cuando hay un espacio hay posibilidad de decir. Lacan también hablaba de la ocasión o la oportunidad, cuando se hace la traducción del francés al castellano, que él decía es como una doncella muy bella con cabellos muy largos y están los sujetos ahí como al costado del camino por donde ella va pasando, y está el que duda, el que no sabe si tomarla, si pararla, si decir algo, y pasó, ¿no? Y cuando pasó, esta doncella por detrás es calva. Es decir, él mostraba con mucha claridad que la ocasión y la oportunidad, uno tiene que plantarse frente a esta posición y tomarla, hacerla propia, porque después tal vez la pierda. Es parecido a este concepto de pasa el tren y si no te subiste lo perdiste, algo así. Exactamente, sí, cómo no, cómo no, y debe haber otros tantos que seguramente cuando lo escuchan se les debe ocurrir muchos otros más, sí. La temática, para mí, casi estando en la espera de que me propusieran este espacio, es longevidad / calidad de vida. Opa. Cuando hablamos de longevidad, hablamos de temporalidad, ¿verdad? Que me han escuchado muchas veces plantear esto de la diferencia con el orden animal, es decir, la temporalidad en lo que cada uno, cómo cada uno puede pensarse o tratar de resolver algo, o el análisis, o acá mismo, ¿no? Los tiempos. Hoy es un hecho que la ciencia ha logrado que nuestra longevidad tenga otra característica y otras condiciones. Es decir, podemos ser una humanidad más longeva. ¿Por qué? Y bueno, porque todos los adelantos nos permiten. Claro.
llegar a tener más años de vida. La barra calidad de vida, y ahí está el punto. Vos te sonreís, María, y a mí me da justamente el pie de decir, bueno, esto nos toca a todos nosotros. Claro. Y ahí está el punto de la pregunta, ¿no? Porque si la longevidad es un hecho real, la ciencia ha trabajado tanto para esto, barra calidad de vida, tenemos que seguir preguntándonos cómo lograr esto de la calidad de vida de cada uno de nosotros y nuestros vínculos, nuestras instituciones, nuestras comunidades, el mundo, para poder adaptarnos a este concepto que tanto hemos esperado, pero que una vez que llega, la pregunta es, ¿estamos siendo posibles de adaptarnos a este llamado, de esta prolongación en los años de nuestras vidas? Es como si se tuviese que haber primero pensado en cómo y después cómo vamos a llegar a los 90 y después alargarnos la vida hasta los 90. Ahí la medicina se equivocó. Es que a veces venimos como en esas contradicciones propias de la humanidad, ¿no? Donde ahora, es decir, plantearnos esto que acabas de decir, María, es como, bueno, ahora ya está, lo que tanto buscábamos, bueno, la ciencia lo permite, pero ahora está en nosotros pensar entre todos la calidad de vida. Fíjate que el tema que yo no lo conocía, este tema de inicio, y a mí me encanta que me sorprenda algo, ¿no? Tampoco conozco el tema final, porque me interesa esto de que siempre haya algo imprevisto, ¿no? Que el imprevisto no tenga siempre que ver con lo malo, con la mala noticia, lo que no esperaba, lo que pensé que no iba a pasar, sino el imprevisto también tiene que ver con las cosas lindas. Claro. ¿No? ¿Qué nos despierta? ¿Qué emociones nos despierta? Y escuchando el tema, decía, bueno, en un momento habla de un niño, ¿no? Y del transcurso y la construcción en una vida. Si vamos a hablar de adaptación, la adaptación, muy piagetiana como concepto, tiene que ver con la asimilación y la acomodación, ¿no? Es decir, lo que asimilamos y lo que vamos acomodando dentro de lo que tenemos y también lo que vamos construyendo. Porque este tema del concepto de la longevidad nos coloca en un lugar donde tiene que haber modificaciones, tiene que haber algo que nos mueva a todos a pensarnos y a preguntarnos a ver cómo nos vamos adaptando a esto. Y fíjate que hasta las etapas no son solamente aquellas de los adultos mayores, sino del niño, del tema de la canción musical. Es decir, el niño también tiene que aprender desde hoy a que la vida va a ser más larga, más prolongada, que sus mayores van a vivir tal vez con calidad de vida muchos años más, que va a haber cambios seguramente en la asistencia de sus padres con los abuelos, de los abuelos, ¿no? Es decir, esos bisabuelos jóvenes también existentes en nuestras comunidades. Es decir, hay todo un cambio para pensarlo entre todos, en realidad, ¿no? Y aparte ese niño también no tendría que necesitar o pedir una calidad de vida también, porque ese niño, aunque sea chiquito, es una persona que necesita vivir bien. Bueno, bien de la cabeza, digo, ¿no? Ahí está justamente, María, que no pensemos este tema de esta prolongación de los años en la vida de uno adulto, sino pensémoslo desde todas las etapas de nuestra vida, desde el niño que acabas de decir, que necesita que seguir construyendo un lugar sano, psíquico, físico, social, cultural, ¿no? El adolescente, ¿no? Que va a llegar en un momento a otra forma de vida y otra forma de vincularse, de contactos, bueno. Y después viene el adulto joven y el adulto mayor y es decir, a eso voy como que de repente tenemos que abrirnos todos a un abanico que es mucho más amplio de lo que podemos pensarlo como solo nuestros adultos mayores. Solo que acá, si vamos a la temporalidad, te diría que no es que algo nos apresura, que vos lo decías con mucho humor al principio de que qué pasó con esto de la medicina, que llegamos tarde o llegó o se apuró, qué pasó acá. Pero hay algo de cierto en esto.
que los adultos mayores no podemos pensarlo de acá a 10 años. Claro. Lo estamos pensando hoy, porque ya adultos mayores somos hoy, con la posibilidad de esta calidad de vida prolongada. Entonces digo, nada es casual, sino causal, porque cuando recorro diferentes momentos con diferentes personalidades, a veces todos estamos trabajando en algo similar. Y esto viene a cuenta de decir que la salud mental, que es a lo que me dedico, que es a lo que represento como psicoanalista, creo que es un momento donde siento que este apuro, si querés, nos ha llevado a tener otras formas de contactos con los discursos médicos, con aquellos que quieren aportar, no saben qué todavía y el cómo, pero darles algo de un proyecto a los adultos mayores hoy que hasta ahora no lo han pensado. Entonces promueven desde artesanías, ejercicios, el taller de la memoria, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y en esto voy a destacar que cuando dentro de mis contactos yo tengo un doctor Forestieri, que es mi médico personal, pero es el amigo, es aquel que en las charlas nuestras tiene que ver qué estamos haciendo cada uno. Y yo le comento algo de esto que empieza a nacer de alguna manera en Merlo, en la provincia de San Luis, y él casi simultáneamente había dado una charla en San Juan, y el tema estábamos hablando de lo mismo. Bueno, es alguien, te diría, María, que lo tengo que mencionar porque yo lo viví con mucha emoción y con mucha felicidad. Cuando le estaba invitando a escuchar el programa, es alguien que lo necesita escribir, como que necesita seguir apostando a que cuente con él y con la salud él es el fundador en el hospital italiano, seguramente con otros, pero el Centro de la Mujer tiene que ver con él, después de muchos años poder tener ese espacio también para la mujer, y es el que promueve lo que necesite de la cátedra de la salud en relación a la mujer y a lo que haga falta. Y esto, aunque parezca algo que se da normalmente, te diría que no es tan así. Yo, en el momento que recibo ese mensaje, digo, ahí estamos entendiendo todos de qué se trata esto. Claro. Es decir, tenemos que reunirnos, tenemos que saber en qué estamos trabajando. Si no, terminamos siendo islas, y estaría bueno aunque sea un archipiélago algún día, por lo menos. Hacer efectivo, claro. Ser un grupo multidisciplinario. Claro, exacto. Y creo que de esto se trata, cuando más allá de las formalidades, en cualquier situación y en cualquier espacio, de cualquier manera, nos estamos convocando, nos estamos diciendo qué estamos haciendo. Que no nos aparte si él está en San Juan y yo estoy en San Luis y acá estamos hablando en La Plata, sino que esto es para todos y entre todos. De hecho, un tema similar estuvimos comentando antes del programa. Sí. Es decir, hacer efectivo algo que es más simple de lo que uno cree. Porque no es el paciente el que tiene que estar recorriendo, golpeando las puertas, no sabiendo dónde ir. Es como volver a las bases del médico clínico, el observador y aquel que decía, bueno, esto ya no es mío, claro. Esto ya lo voy a derivar a tal especialidad y a la salud mental en esto. Y la salud mental también tener ese límite donde dice, hasta acá nosotros podemos y esto ya pertenece a alguna consulta. Entonces le estamos aliviando a ese paciente mucho más de lo que uno cree. Y tal vez en esto estamos colaborando a la calidad de vida. Claro, porque me hacías acordar, que no sé si lo hablé con vos o ahora se me escapa si no fue con Agustina, puede ser, la vieja idea de aquellos médicos de familia que iban a la casa y atendían a todos, pero no, a ver qué tenés, tomate esto, sino que hacían toda una charla y te conocían y entonces no te estaban tratando por un dolor de panza, te estaban tratando a vos.
Y esos médicos se perdieron. Y hoy enseguida, no sé, te tiran una receta y anda a ver a fulano. Y somos fragmentos dispersos por todos los consultorios de la ciudad. Lo que genera estrés, claro, cansancio, agotamiento, angustia, temores. Puedo seguir la lista. Sí, sí, sí. Entonces, le estamos agregando al paciente todos estos ingredientes multiplicados, con lo cual el síntoma que llega a la consulta ya se fue de las manos. Hacemos un cortecito. Antes de ir al primer corte musical, recordamos que la música de estos especiales está elegida por los especialistas. En este caso, Silvia hoy eligió las canciones que vamos a escuchar. Pero antes de irme al corte, las vías de comunicación, que como siempre me la olvido. El WhatsApp de la radio es 221-558-2118 y estamos saliendo en vivo en imagen y voz como siempre por el canal de la radio de YouTube, que es FM Altavoz 98.7 Clásicos, 98.7 el número, y ahí la estarás viendo a Silvia y me estarás viendo a mí, y a la que no ves es a Mercedes, que en este momento va a pasar el primer tema musical. Vamos a bajar un poquito el reloj de Luis Miguel para darle la voz a nuestra queridísima Silvia Andrés. Nuevamente, Silvia. Bien, salimos de Manuelita, como verán, algo que tiene que ver con la niñez de todos nosotros. Mariana Walsh y esta representación de la tortuga, ¿no? Los años, su caparazón, la historia, ¿no? Y pasamos al reloj, ¿no? También, bueno, una versión muy bella de Luis Miguel, de un tema que, si queremos, hace muchos años atrás ha empezado a ser escuchado, sin embargo él le da su impronta, ¿no? ¿Y por qué el reloj ahora sería, ¿no? Ya que salimos de Mariana Walsh? Porque nos detuvo la pandemia. Bueno, paréntesis. El tema de apertura de este programa, el de Vanessa Martín, Un canto a la vida, lo escribió para los médicos de España en plena pandemia. Las causalidades siguen apareciendo. Bienvenido sea, ahí estamos. La pandemia nos detuvo. ¿Lo elegimos? No. Pero tuvimos que aceptar, ¿no? Una cuestión claramente manifestada desde la salud, del COVID y todo lo que ya sabemos y que querríamos no recordar, pero hay que recordarlo para sacar lo bueno, sería, ¿no? Claro. Y saber que hay un antes y un después de una pandemia. Creo que no es casual, sino causal, que muchos en medio de una pandemia, tal cual el tema musical que han propuesto y los temas que abro aquí, ¿no? Desde el psicoanálisis, desde el discurso médico, desde las personas que están pensando qué hacer, evidentemente hay, si querés, no sé si un apuro de poder responder a las necesidades, pero sí me parece que una necesidad de hacer, ¿no? Como, entonces yo me preguntaba, nos detuvo. Entonces, bien, hoy nosotros, ¿es que tenemos que salir corriendo? ¿Es que nos tenemos que detener? Es que, ¿qué hacemos ahora con todo esto, no? Digo, como siempre el psicoanálisis lo que propone es la pregunta, porque es a partir de esa pregunta que no sabemos, claro, desde algún lugar cada uno va a tener que empezar a responderse. Porque tal vez en algunos momentos necesitamos elegir detenernos. De hecho, cuando nos sentamos a abrir este tema, nos detenemos a escuchar, nos detenemos a pensar, nos detenemos a ver qué preguntas se me ocurren, ¿no? Por dónde va, ¿no? La imaginación de cada uno, recordando algo de la pandemia. Bueno, ya salimos de esto. Bueno, entonces entramos ahora en otra temporalidad, sí. Porque detenernos demasiado sería anclarnos en ese lugar, ¿verdad? Es como un extremo, que tampoco es bueno, ningún extremo. Los extremos no son buenos. El blanco y el negro existen, sí, pero entre el blanco y el negro están todas las gamas de los grises. Exacto. Que son muchos más
y un blanco y un negro, que también están, pero no son los únicos. Entonces, la pregunta sería, ¿pero podemos elegir detenernos? Por supuesto que podemos elegir, y estaría bueno elegir detenernos, ¿no? ¿Y detenernos para qué? Y tal vez para significar lo que pasó, tal vez para seguir escuchándonos en lo que sentimos, en lo que queremos hacer dentro de un rato, ¿no? En lo que dejamos de hacer, pero todavía hay tiempo, ¿no? Es como, nos detenemos, pero como parece que hay una detención y una acción, ¿no? ¿Me permitís una metáfora futbolística? Sí. Es como ese dicho, parar la pelota, ¿no? El tipo que es el que distribuye el juego, para la pelota y mira para ver a quién se la va a pasar. Ahí se está deteniendo antes de seguir el juego. ¿Sería algo así? No detenernos, sino parar, porque no es lo mismo. Bien. ¿No? Sí. Voy a utilizar tu frase porque fíjate dónde la utilizo yo. ¿Viste? Cada uno utiliza las frases. Cuando hay algo que viene, viste, con una impronta muy no ágil, sino tipo tsunami, ¿no? Tipo tormenta eléctrica y volcánica, eruptiva, es donde yo digo, vamos a parar la pelota. Claro. Como ahí utilizo esa frase como paremos la pelota acá. Porque parar es ver todo esto que me está pasando y ver por cuántas situaciones me va a pasar, pero ahora tenemos que detenernos. Porque ahora tenemos que empezar a ir despacio. Es decir, claro, no me voy a subir a la cresta de la ola. Quiero caminar por la playa, sobre la arena. Y quiero poder disfrutar, en todo caso, mi entrada al mar o entrada al río, no importa. Sí. Pero ahí también se juega esa frase de parar la pelota para mí, ¿no? Y es tan gráfica que el paciente cuando escucha esto es como la tengo que parar esta pelota, claro, ¿no? Después vemos cómo, de qué manera, cómo entramos, cómo vamos saliendo, cómo vamos sanando. Pero hay un punto donde es como sentir que ahí nos entendemos, ¿no? Por eso es tan gráfico esto de el fútbol, ¿no? Es decir, podemos no entender otras cuestiones, pero esta es común a todos, la entendemos todos. Claro. Y eso es parar la pelota, y eso es poder detenernos. Pero detenernos para pensar cómo sigo resolviendo, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? La temporalidad tiene que poder ser más tranquila y más lenta. Cuando me doy cuenta y me detengo, pero sé que tengo que continuar, ese volver a empezar, ¿se puede solo o hay que buscar una soguita? Porque si paré es porque no estoy... Claro. Estoy ahí en un brete medio raro. Sí, y si me lo dice un analista significa que ya estoy en terapia, sería, ¿no? También, claro, ¿no? Es decir, no me di cuenta, claro, que venía con el estrés puesto. Y capaz que no me di cuenta. Claro. Entonces el otro es como, de alguna manera, ¿no? Es como ponerme en un punto de realidad, ¿no? Que después uno lo empieza a ver. Y no siempre nos damos cuenta, María, a tu pregunta. No, es humano también, ¿no? Es decir, que no siempre nos damos cuenta, ¿no? Que no está mal no darse cuenta. Claro. No está mal no darse cuenta, no está, digamos, dejemos de ser tan exigentes también con uno mismo, ¿no? Es decir, yo creo que socialmente y culturalmente, si querés, hay muchas presiones y mucha exigencia y mucha atención. Bueno, no seamos tan exigentes, seamos sí comprometidos, ¿no? Pero el compromiso significa esto, ¿no? Abrir, mostrar los recursos, las posibilidades, no quedarnos solo en la cuestión de lo que no salió, lo que está mal, lo que, digamos, la catástrofe, claro, no, sino la posibilidad de las salidas de cada uno. Muchos, durante mucho tiempo, pueden ser resilientes en sí mismos, lo logran por historia, por formas, por recursos, pero diría, a tu pregunta, yo a veces lo pienso, ¿no? Digo, pero ¿cuántas veces recibimos a un paciente que ha entrado a terapia y ha resuelto mucho de su historia para él,
pero uno lo que dice es, bueno, creo que estás invitándome a transitar con vos los costos de haber estado tan solo. Claro, claro. Y eso también es otra forma de tránsito, ¿no? De acompañamiento, ¿no? No significa que uno no pueda resolver nada y que uno parece que nunca creció o la inmadurez no me permite. No, mucho hasta de lo resuelto tiene un costo que uno no lo puede medir. Y tal vez esa entrada tenga que ver con esto. Sí. El otro día hablaba con alguien, no importa X, alguien que hace terapia hace mucho tiempo, y me dijo algo así como que, bueno, dejé un tiempo, un par de semanas, un par de meses, porque tenía la sensación que no estaba haciendo cosas desde mí, sino desde lo que me decía el terapeuta o la terapeuta, no importa. Esa sensación que a veces nos da... que puedo echar mano de la psicóloga cuando pueda, y por ahí eso también me hace descansar demasiado en un otro, y siempre lo vamos a usar como bastón. Bastón porque sí, nos ayuda a sostenernos. Sí. ¿Hasta qué punto es sano depender tanto de la terapia? Creo que te lo estoy preguntando más por mí que por el programa. Es que está bueno porque es otra mirada, María. Sí que hay pacientes que podrían expresar lo mismo que estás diciendo, y lo que aclaro siempre en la diferenciación, el psicoanálisis no dirige la vida de nadie. Claro. El psicoanálisis es, uno como analista, es una función donde lo nuestro es capturar ese discurso y entrar desde el no saber al saber, pero en realidad es el paciente el que va haciendo el recorrido, el que se pregunta, el que se va armando y desarmando, ¿no? Construyendo y desconstruyéndose. Entonces, desde ese lugar, justamente el psicoanálisis no crea esa cuestión de dependencia, claro, pero al terapeuta, porque en realidad es el sujeto siempre el que se sabe que está eligiendo desde su lugar, desde lo que lleva, desde lo que elabora, desde lo que construye, ¿no? Por eso es el mismo paciente el que dice, bueno, me voy a tomar un tiempo de descanso, como si se diera una alta parcial, bueno, y después capaz que vuelvo, bueno, es decir, porque siempre tiene ese lugar, y volvemos a la elección de volver a elegir ese espacio en el que se sigue encontrando, porque tal vez sea el espacio donde se sigue escuchando, y no siempre fuera de una sesión uno se está escuchando o se está preguntando que por uno, ¿no? Es decir, a veces se escucha más a los demás, o a veces uno cree escucharse. Sí, y es mentira. Eso totalmente te lo firmo al pie. Es en el único lugar donde nos escuchamos. Entonces esa diferenciación, claro, para mí está buena tu apreciación, porque es la diferenciación al menos que para mí es necesaria plantear desde el psicoanálisis, ¿no? Por eso siempre es el sujeto supuesto al saber, el analista en realidad, sujeto supuesto al saber. En realidad no sabemos, si entramos desde el no saber, por eso preguntamos, y desde la pregunta el paciente mismo se sigue preguntando y seguimos y devolvemos ese discurso que alguna vez dijiste, que en algún momento hiciste énfasis por algo. Entonces, no hay lugar ahí a esa dependencia tóxica, si querés, como la planteabas, ¿no? Es muy loco, ¿no? Porque lo que decías, estaba pensando que la terapia es en el único lugar donde nos hacemos todas las preguntas y nunca tenemos todas las respuestas, y sin embargo es donde realmente nos curamos, entre comillas. Por eso es tan difícil pensar que cuando alguien quiere contar su terapia, ¿no? Es decir, uno como profesional guarda el secreto profesional, pero el paciente tiene el derecho a hacer con su sesión lo que quiera, porque ahí está su libertad subjetiva. Claro. El tema es que siempre dicen, ni sé cómo contar lo que pasó, claro, porque está en otro espacio. Justamente ese es el campo de lo inconsciente, que
como queda en ese espacio, me parece importante traerlo a este nuevo lugar, para no llamarlo igual, donde lo que intentamos es escucharnos con otras voces y otros lugares y otros pensamientos, donde podamos sumarnos y sumar. Entonces, ahí vuelvo nuevamente al título de el trabajo multidisciplinario. Otra vez, como siempre, redondito. Vamos a un nuevo corte, el último, ¿no? Sí. Con otro tema elegido por Silvia. Qué buen gusto musical que tenés. Aparte, ¿me permitís contar la intimidad? Sí. Se fue de acá el lunes que le propuse hacer el especial y creo que no habían pasado ni 10 minutos y me mandó la lista de los temas en el orden que quería. No, fantástico, así, increíble. Y para agradecer, gracias a la vida, Mercedes Sosa. Y la vida parece que es un carnaval, dice Celia Cruz. ¿Es un carnaval la vida, Silvia? Buena pregunta, María. Voy a comenzar antes de responder a este interrogante, gracias a la vida de Mercedes Sosa, porque es un tema que nos atraviesa a todos y cuando lo escuchamos creo que cada uno de nosotros puede pensar muchas situaciones, mucho de la historia de cada uno, ¿verdad? Retomo esto porque tiene que ver con la respuesta que te voy a dar con este tema, si la vida es un carnaval. Por un lado, Mercedes, que nos dice gracias a la vida por todo esto que nos da, ¿no? Y por otro lado, el tema de Celia Cruz, que la vida es un carnaval. Bueno, les voy a pinchar el globo. Porque la vida, por momentos, es un carnaval, pero no siempre sería. ¿Se entiende? Y voy a unir a las dos grandes, ¿no? Esa Mercedes Sosa, gracias a la vida, porque en la vida vamos a tener muchas situaciones a resolver. En la vida tendríamos que preguntarnos, voy a retomar el eje conductal de las anteriores exposiciones, es decir, preguntarnos qué deseamos, qué queremos, qué necesitamos, qué es lo que no hicimos, qué es lo que queremos hacer. Todas preguntas, no hay respuesta. El psicoanálisis no va a dar nunca jamás una receta y una respuesta. No le esperen, chicos, porque no va a estar. Es, en todo caso, en esto de la pregunta permanente de qué es lo que queremos elegir, ¿no? Y qué queremos hacer. Y nos vamos a encontrar con mucho. Y también esto de poder reunirnos entre muchos a pensar entre tantos y todos, es también promover y promulgar mucho de la ayuda a todos nosotros. Las artes, por ejemplo, los deportes, los viajes, las salidas, los encuentros, lo vincular, digamos, cuánto de todo esto podemos proponer cada uno en su lugar, cada uno desde sus espacios, pero para no quedar solos, ¿no? Porque si yo me pongo sola a pensar y hago una listita, y bueno, tal vez la listita me quede medio corta o no sea tal, es tal vez en esto de poder encontrarnos en diferentes áreas y en diferentes lugares que todos estamos pensando esto mismo. De hecho, en Merlo, en la provincia de San Luis, tenemos un grupo que nos costó buscar el nombre, pero le hemos puesto Salud en Red, porque no es la red de la tecnología, es el boca a boca, es esto de poder traer qué estamos haciendo. Y para nosotros son las charlas. ¿Y las charlas de qué, María? Las charlas de la experiencia de muchos años de trabajar en grupos terapéuticos, con pacientes oncológicos en Alas de Vida, en todas las veces que los he nombrado, y poder transmitir algo de la experiencia, pero atento, no solo la experiencia, sino también qué es lo que está haciendo cada uno hoy, porque ahí es donde uno crece. Claro. Donde algo de lo que en algún momento nos dio resultado puede seguir dándonoslo. Bien, pero también decir, ¿y ahora qué nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que le agregamos? ¿En qué lo modificamos? Para seguir progresando, porque si no te estancás. Claro. Exacto, para seguir creciendo y seguir progresando. Entonces digo, ahí hay también una equilibración,
si se quiere, también un piagetiano el término, donde no es un equilibrio estático, porque no somos la física cuántica, no. Tenemos una equilibración, es decir, algo en movimiento, un equilibrio que permanentemente está en movimiento, pero ese movimiento también implica esto, la experiencia y lo nuevo y la experiencia, porque solo la experiencia no nos sirve, pero tampoco todo lo nuevo sin lo anterior. Por eso tomo los dos temas musicales. Está bien. Que como bien dijiste, lo pensé tal cual lo narraste, porque es tan cierto como cuando dije, cuando me propusiste este espacio, yo ya tenía la temática. Y cuando dijiste los temas musicales, te los dije en ese orden. Y dudé entre Manzanero y Luis Miguel, porque dije, Manzanero sí, pero Manzanero es de otra época, y Luis Miguel lo que hace es retomar algo de aquello y tomar una impronta desde su juventud, como lo estamos haciendo en la ciencia. Claro, claro. Y ahí va la pregunta del carnaval. A ver. Mira, yo me anoté como para tener el machete al lado mío. No podemos evitar enfermarnos, porque nos vamos a enfermar. No evitamos la muerte, porque somos todos mortales. Los desamores, los duelos, los fracasos, nada que ver con el carnaval, dirás, ¿no? Como eso no lo podemos evitar, porque eso es parte también de la vida de cada uno de nosotros. Porque si no estaríamos negando hasta la vida misma, ¿no? Claro, es decir, claro. Con lo cual, por eso decía, les voy a pinchar el globo, toda la vida no es siempre un carnaval. Hay momentos. El tema es que cuando todo esto feo, si querés, porque la lista la podemos hacer muy larga y que cada uno de ustedes siga haciéndole la lista. Yo empecé con esto. Pero si cada uno de estos términos, enfermedad, muerte, desamores, duelos, fracasos, nos llegan en un momento donde algo de un terreno fértil, de cierta construcción de uno mismo, de nuestra propia salud, de nuestros propios vínculos, de los trabajos, de los estudios, de lo que quiero hacer, de lo que no hice pero estoy a tiempo, de modificar algo, como lo hace el doctor Taglione en el canal ese de 9 que hace Médico de Familia, cuando él le propone al profesor de educación física y dice, pero decime si lo puedo hacer en la cama. ¿Pero para qué querés saber? Porque hay pacientes que están en la cama, dice él, yo quiero que puedan hacer algo de lo que no pueden, sino lo que pueden hacer. Bueno, ahí me lo nombro a él también, porque todos estamos trabajando en ese unísono, si querés, sin conocernos, pero sabiendo que estamos trabajando en esto para todos nosotros, porque nosotros también somos pacientes, naturalmente, de todos ellos, como ellos de nosotros. Entonces, si todo esto que no me va a gustar, pero que va a pasar, nos cae en un lugar donde un terreno emocionalmente hemos construido, hemos tratado en esa equilibración, que va a estar en movimiento, por eso es equilibración. O sea, a ver, no somos estáticos, no somos la física, 2 más 2 no es 4. Pero seguramente todo esto que cae, vamos a tener cómo poder, si querés, caernos también, aceptarlo como parte de la vida, no como la catástrofe que me está pasando en mi vida. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Y en un punto, la terapia te da herramientas para poder sostenerte cuando te llegue la tormenta. Y te voy a responder casi sin darte cuenta. Es decir, cuando a tu pregunta, casi sin darte cuenta, te lo respondería desde el lugar de un paciente cuando dice, mira, me pasó, viste, como un camión por encima. Pero ¿sabés qué? Yo lo que sentía, lo que no entendí en muchas sesiones seguramente, es que me caía todo junto, todas juntas, y es como que fui tomando un elemento, una palabra, una pregunta de mucho tiempo antes para poder sostenerme. Y esto es la respuesta de un paciente o de muchos que podrían decir lo mismo. Y
y es un poco responder a este interrogante tuyo. Es decir, se van generando esos recursos. No vamos a parar la muerte, no vamos a parar una enfermedad, no vamos a parar el próximo fracaso, el desamor, el duelo, la falta de trabajo, pero que sin lugar a dudas se puede construir desde esos espacios una forma diferente de tener otra mirada como la que queremos entre todos. Dejemos de tener solo una mirada de un paciente, a pensarlo solamente es la salud psíquica, porque no lo hacemos. Es decir, el paciente tiene su médico clínico, tiene su especialista, tiene sus creencias. Entonces, no es más que hacer efectivo lo que decimos desde lo teórico. Somos todos trabajadores en lo multidisciplinario. Desde la realidad, yo digo, todavía estamos en pañales. Por eso este espacio para mí es importante, de convocar y saber en qué estamos trabajando todos nosotros, porque todo lo que podamos aportar nos suma, y también suma naturalmente y lógicamente al paciente que tenemos enfrente. Vos lo sabés porque también has entrado en otras esferas y en otras áreas, llevando a lugares de internos lo que es la literatura, lo que es la música, es decir, el arte. Todos somos posibles. Y si todos estos recursos, como son las artes, en todas sus expresiones, en todas las que se nos ocurra y de las que todavía hoy desconocemos, son ayudas, son recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con nuestras emociones. Claro. Porque abrimos, no sabemos qué, si es el alma, el corazón, la historia, la cabeza, todo junto, no importa, aparece todo esto. Y es un recurso también que sumamos a todo lo que nosotros, cada uno en su incumbencia, quedémonos tranquilos. No nos estamos metiendo en el terreno de otro. Claro. Cada uno con sus incumbencias, pero todos juntos en un campo multidisciplinario. ¿Cuándo sucedió, no sé si tenés un momento exacto, pero ¿cuándo sucedió ese corte de la manera de atender a los pacientes? Si antes un solo profesional podía atenderte más, no sé, en completo, como una unidad. ¿Cuándo se dio esa división? ¿La tecnología influyó? ¿Qué nos pasó? Mira, esa pregunta yo la dejaría latente, porque uno de los... Como buena psicóloga no me da respuesta. Una de las frases del doctor Forestieri es: si me necesitas para una entrevista, para lo que sea, y creo que él es el indicado en poder responder esto, porque esto que marcás es cierto que ha pasado, y es cierto que él, como muchos otros y como tantos que pensamos al paciente desde un lugar diferente, volvemos a las bases de la observación, ¿no? De la escucha, ¿no? Del ABC, y al ABC le agregamos todo lo que podemos saber desde la experiencia, pero volver otra vez a esos primeros pasos. Creo que sería una próxima invitación, porque esto de que cada uno de nosotros sea... se convoque solo, ¿no? A que un otro nos llame, nos convoque, porque es lo que necesitamos. Y es lo que seguramente la comunidad, todos nosotros, cuando escuchamos algo de que se sigue trabajando en esto, que no es que vemos bien lo que está mal, sino que tratamos de lograr algo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en esto, desde algún lugar, estamos colaborando al principio de esta charla, donde la ciencia trabajó para la longevidad, la calidad de vida la hacemos entre todos. Silvia, es increíble como sin tener un tema pensado podemos hablar media hora sin parar, y es más loco todavía viéndote, para mí por primera vez desde que te conozco, un tema elaborado, cerradito, redondito, con principio, nudo y desenlace, como el mejor cuento literario, y casi sin interrupciones. ¿Cómo manejás bien los tiempos? Agradecerte es poco, y estaría bueno en algún momento, tal vez algún lunes que se pueda, alargamos la columna, sería cuestión de ver la posibilidad de contactarnos
vía telefónica, eso lo vemos, con alguien que nos pueda ayudar a pensar los temas de los que siempre hablamos, pero desde otro lugar. Estaría buenísimo. Así que te tiro la carta. Ya lo tomo porque de alguna manera, cuando te digo, María, vos tenés una muy buena escucha, eso es para mí un partener necesario. Es esto, es hacer efectivo lo que estamos diciendo. Claro, exacto. Y empecemos en el momento que se pueda, con los que puedan, pero empecemos. Sí. Dejémonos de mirar desde afuera, porque si no sonamos. Así que la agradecida soy yo por este espacio y me emociona pensar cuántos seguramente querrán colaborar, porque entre todos hacemos posible la calidad de vida. Entonces ahí estamos justamente siendo respuesta a esta longevidad que la ciencia ya nos la está dando. Este fue el especial producido por la Brújula del Sur de septiembre, con la increíble participación de nuestra licenciada en psicología Silvia Andrés, nuestra columnista de los primeros lunes de cada mes. Hoy nos regaló un ratito más de su tiempo, y tal vez con novedades, porque estas licenciadas a mí me provocan hacer cosas distintas cada día. Gracias, Silvia. Todos no podemos ayudar a todos, pero por ahí algunos podemos siempre ayudar a alguien.